doctora reumatologista. Es reumatóloga del Hospital General, docente de la Pontificia Bolivariana en rotación y también es epidemióloga. Esperamos que, pues, si tienen dudas, al final de la charla se resolverán. Y pues no, profe, son todos suyos. Gracias, Luismi. Muchas gracias primero que todo por invitarme. Me cuentan si ahí ve mi pantalla, ¿la estás viendo? Profe, sí, se ve perfecto. Listo, perfecto. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de dolor articular. Realmente el dolor articular es un tema que nos compete a todos, no solamente a reumatólogos, sino desde el personal en formación, porque realmente es muy prevalente este tipo de consulta. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del dolor? Pues realmente el 100% de la población experimenta alguna vez algún tipo de dolor durante toda su vida. Creo que no hay nadie que llegue a la vida adulta que no diga que alguna vez no ha tenido o cefalea o un dolor de espalda, un dolor de rodilla. Entonces, el 100% va a tener esa molestia. El 47% de la población colombiana puede experimentar algún tipo de dolor crónico. Es decir, el 100% es dolor agudo, pero casi que la mitad de esos pacientes se quedan o experimentan algún dolor crónico por toda su vida. Y de 10 pacientes que consultan, que van a la consulta diaria, al menos 6 se quejan de algún dolor osteomuscular. Entonces, miren que es bastante común este motivo. Y cuando hablamos de dolor, entonces nos tenemos que empezar a hacer varias preguntas. ¿Este dolor es agudo o es un dolor crónico? ¿Es articular o periarticular? ¿Es inflamatorio o mecánico? ¿Es artralgia o es artritis? ¿Cuántas articulaciones están comprometidas? ¿Cuáles de estas? Y si tiene algo más para hablar de enfermedad sistémica. Entonces iremos uno a uno. Cuando hablamos de dolor, entonces tenemos que pensar en Alicia y es para empezar a darle características y forma a ese dolor. Lo primero es que hay que preguntar cuál es la antigüedad. ¿Cuánto tiempo lleva usted con ese dolor? ¿Son días, son meses, son años? ¿Dónde se localiza? ¿Siempre le duele la misma rodilla o un día le duele un tobillo, al día siguiente la rodilla, al día siguiente las manos? Si ese dolor se irradia en algún lado, y esto se da sobre todo cuando hablamos de dolor tipo visceral, ¿qué características tiene? Ese dolor es más urente, ese dolor tiene más características de neuropático, tiene más características de alguna otra alteración. ¿Qué tanto le duele? No es lo mismo un dolor de intensidad de 10 que un dolor de intensidad de 2, que puede no alterar, pero uno de 10 probablemente va a cambiar la calidad de vida de ese paciente. ¿Qué mejora y qué empeora ese dolor? Si mejora con el ejercicio o el ejercicio antes lo empeora, si el descanso lo mejora, si qué tipo de medicamentos mejora el dolor o si definitivamente no tiene que tomar ningún dolor, ningún medicamento, sino que va pasando solito. ¿Cada cuánto le duele? ¿Le duele todos los días? ¿Le duele cada tercer día? ¿Le duele solo un día al mes? ¿Cuánto le dura ese dolor? ¿Ese dolor le dura todo el transcurso del día o simplemente son cuestiones de segundos y se va? Y si eso está asociado con otros síntomas, que esto es lo que nos da esa característica o nos da esa forma de pensar en que está ocurriendo algo más allá de solo alteración muscular. Entonces, cuando hablamos de antigüedad, estamos hablando que un dolor crónico es todo aquel que permanece más allá de 6 semanas, pero que para dolor lumbar es más allá de 3 meses. Esta es la definición entonces de dolor. Lo segundo es que vamos a hablar dónde se localiza ese dolor. Es muy importante saber si ese dolor es un dolor de características articulares y eso lo vamos a reconocer porque al examen físico el paciente tiene compromiso de los arcos tanto pasivos como activos, es decir, ni él puede mover la articulación del dolor ni tolera que le muevan la articulación por el dolor.
Y el otro es si es periarticular, si hay compromiso de esos arcos activos, pero conserva los arcos pasivos, es decir, el paciente definitivamente no deja mover la articulación por él mismo, pero cuando usted en el examen físico le empieza a conversar, a hablar de otras cosas, usted logra mover esa articulación, es decir, que el arco pasivo se sostiene. Y esto lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en pacientes con fibromialgia que tienen bursitis, tendinitis, celulitis o una polimialgia reumática. Cuando hablamos de irradiación, les decía que esto es mucho más de dolores viscerales, porque hay alteraciones en las vísceras que se van hacia otra parte, y esto tiene que ver mucho con su origen embrionario. Esto es muy importante saberlo cuando el dolor es diferente al dolor articular. Normalmente los dolores articulares poco tienen irradiación, excepto en los niños el de cadera, que se puede irradiar un poco a la rodilla, pero en general, cuando hablamos de irradiación, estamos hablando más de alteraciones viscerales. Otro punto muy importante y es saber si este dolor tiene más una característica de mecánico o tiene más una característica inflamatoria. ¿Cuáles son las características de mecánico? Que usted, a medida que va pasando el día, va empeorando el dolor. A medida que usted más se mueve, más empeora. En cambio, el inflamatorio es peor en la mañana y a medida que usted se mueve, ese dolor va mejorando. No tiene rigidez matinal, o esa rigidez matinal es muy corta, alrededor de 15 minutos cuando hablamos de un dolor mecánico, y estamos hablando de que hay una rigidez matinal importante, incluso mayor a 1 hora en los pacientes con dolor de tipo inflamatorio. Recuerden que hay un pico muy importante de interleuquina 6 que se produce a la hora de la madrugada, en la mañana, y esto es lo que muestra esas características de que el dolor sea más predominantemente cuando es inflamatorio en la mañana y que tenga rigidez matinal. Cuando usted tiene un daño en esa estructura mecánica de la articulación, pues a medida que usted mueve más la articulación, le va a empeorar el dolor. Por eso, con el ejercicio, el dolor mecánico empeora, mientras que con el inflamatorio, el dolor mejora. Eso tiene que ver con varias cosas. También una de las explicaciones son las citoquinas que se producen en el ejercicio, que son muy parecidas a las endorfinas y tiene un gran potencia para ser antiinflamatoria y para ser analgésica. También el dolor mecánico, cuando usted deja de utilizar la articulación, va a mejorar, por lo cual el reposo le va muy bien a estos pacientes, mientras que el inflamatorio empeora con el reposo. Además que el inflamatorio hay que siempre irle a buscar síntomas sistémicos. Si este paciente tiene alopecia difusa, si este paciente tiene manifestaciones en la piel, viene bajando peso, viene teniendo alguna cosa que nos llame la atención. Les hablaba de intensidad del dolor y esto es muy importante saber si el dolor cada vez que le da tiene la misma intensidad, cuál es la intensidad que lo obliga a hacer, si ese dolor es un dolor extremo, un dolor de 10 que obliga a que esté todo el día en la cama, por ejemplo, o que no se pueda mover del dolor y lo tengan que ayudar a hacer sus labores diarias como bañarse, vestirse, comer, peinarse. Todo eso es muy importante determinarlo. Mientras que si el paciente tiene muy poco dolor y no lo altera en su funcionalidad, pues puede ser un dolor que sea un poquito más mecánico y el dolor inflamatorio pudiera ser un poco más extremo. Eso sí, hay que mirar muy bien qué tan dañada está la estructura, porque cuando la estructura está gravemente dañada, pues se comporta como un dolor muy fuerte o extremo. Importante, los atenuantes son los agravantes, como les decía, si el ejercicio, si el reposo ayuda o no ayuda para mejorar ese dolor, y si el dolor mejorar con los clientes, mejorar con cólicas, que una de las cosas funcionales y siempre recurrir a analgésicos cuando tienes esto. Es importante si al tomar analgésicos potentes le ayuda a quitar el dolor. Entonces, en dolor articular, pues su síntoma cardinal va a ser el dolor, pero tenemos que mirar otros síntomas.
esta articulación está caliente o no. Cuando usted pasa por la articulación, normalmente nuestras articulaciones tienen una temperatura más baja que el resto. Generalmente se siente un poco más fría. Usted le tiene que llamar la atención si fuera del dolor, al pasar la mano, esas articulaciones empiezan a tocar calientes. Hay que mirar cómo está también, como si cambia su estructura física y si hay ya presencia de edemas, si empieza a haber esa restricción de la movilidad y hay que ver si tiene rubor, si esa articulación tiene eritema, usted tiene que poner cuidado porque lo primero que usted debería pensar son infecciones. Normalmente la artritis reumatoide, por más inflamada que esté, no produce eritema en las articulaciones. Entonces, es diferente hablar de artralgias versus artritis y esto es muy importante diferenciarlo con los pacientes. Cuando hablamos de artralgias estamos hablando solamente de presencia de dolor, mientras que cuando hablamos de artritis estamos hablando que no solamente hay dolor, sino que también hay efusión articular, hay presencia de inflamación y esa inflamación puede verse reflejada en aumento de los reactantes de fase aguda, en que haya más edema, en que haya más alteraciones en los arcos de movilidad y que haya ese calor en la articulación. Toda artralgia no significa que tenga una artritis reumatoide. Hay ciertas características de ese dolor articular que nos tiene que prender la alarma y nos tiene que hacer mirar si de pronto ese dolor articular que está hoy, mañana se va a convertir en una artritis reumatoide. Entonces buscamos que cumpla al menos 3 criterios y es que el paciente tenga un dolor articular menor a 1 año. Generalmente, entre más dura el dolor articular, pues menos probabilidad hay de volverse una artritis reumatoide. Es decir, que si a mí me duele una muñeca durante 5 años, es poco probable que sea una artritis reumatoide si nunca ha tenido inflamación. La otra es si tiene los síntomas articulares localizados en las metacarpofalángicas, si tiene rigidez matinal más de 60 minutos, si los síntomas son peores al inicio de la mañana y si tiene algún familiar de primer grado con artritis reumatoide. Y al examen físico también nos tiene que prender la alarma si tiene mucha dificultad para hacer el puño o si al hacer una prueba de compresión, al darle la mano al paciente o usted hacer una ligera compresión de las metacarbofalángicas, ese paciente tiene dolor. Entonces, ¿cuántas articulaciones están inflamadas? Que eso es lo siguiente que nos debemos de pensar. ¿Cuántas le duele? Entonces, vamos a clasificar como monoarticular si solamente tiene presencia de inflamación en una sola articulación, oligoarticular si tiene presencia de 2 a 4 articulaciones y poliarticular si tiene en más de 4 articulaciones. Si el paciente tiene una monoartritis, la premisa es que toda monoartritis será infecciosa hasta que se demuestre lo contrario. Y ahí debe buscar usted los signos de alarma. Esa articulación tiene eritema o no. El paciente ha tenido fiebre o no. Ha tenido escalofríos, presenta leucocitosis o reactantes elevados. Si alguna cosa de esas está positiva, usted debe realmente estudiar ese paciente lo más pronto posible. Cuando usted tiene una monoartritis, entonces se debe preguntar si esta es aguda o es crónica. Si es aguda, la mayor probabilidad, primero que todo, lo primero que debería pensar, sospechar, diagnosticar es la artritis infecciosa, principalmente por Staphylococcus aureus o la gonocóxica. También se puede ver artropatía por cristales, las fracturas, la mecánica, el trauma, la hemartrosis, el reumatismo palindrómico, que es una inflamación que ocurre en la articulación que dura menos de 3 días y que mejora casi que sola, y esto se da de manera cíclica. Las espondiloartritis también pudieran debutar como una monoartritis aguda. Y la crónica hay que pensar otro tipo de infecciones más de tipo micobacterias y hongos, más alteraciones mecánicas o algunos tumores como la sinovitis billonodular, el condrosarcoma o metástasis que de pronto tuviese un cuerpo extraño
las espondiloartritis, la enfermedad psoriásica y la artritis idiopática juvenil también pueden dar monoartritis crónica. Entonces, todo paciente con monoartritis siempre es fundamental que le haga una artroscentesis. Siempre se debe estudiar el líquido sinovial, las características de ese líquido sinovial, el citoquímico del líquido nos va a dar las pistas de qué es lo que se está afrontando. Siempre pida 3 tubos para cuando va a hacer una artrocentesis, de pedir un tubo con anticoagulante para hacer un citoquímico, un tubo seco para mirar los cristales y siembre un poquito de ese líquido articular en un frasco de hemocultivo para que tenga un mejor rendimiento el gram y el cultivo del líquido. También hágale una glucometría central y al líquido y si usted de pronto quisiera o sospecha cristales, pero no tiene la experticia de mirarlo en un microscopio, usted pudiera conservar hasta por 2 semanas en una nevera esos cristales y luego verlos en una persona que tuviera un poquito más de experticia en esto o trasladarlo a un sitio que lo puedan ver. La oligortitis es entonces cuando ya hay comprometida 2 o más articulaciones y estas también debemos dividirla entre aguda y crónica para saber a qué nos estamos enfrentando. En la aguda está principalmente las espondiloartritis, la sarcoidosis y la artritis reactiva y en la crónica está principalmente las espondiloartritis, la enfermedad psoriásica, la artritis reumatoide, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria y la artritis idiopática juvenil. Y cuando hablamos de poliartritis, estamos hablando que tenga entonces más de 4 articulaciones comprometidas. También hacemos el mismo ejercicio, si es aguda o crónica. Si es aguda, se va a relacionar más con infecciones. Estas infecciones son más de tipo virales, como el parvovirus, el Zika, el chikungunya, la hepatitis, el VIH. También pudiera ser bacteriana, como el Laureus y la gonocóxica, los cristales, que es raro de inicio iniciar con un compromiso poliarticular. Esto se ve un poco más en pacientes ancianos que tengan enfermedad renal crónica o mujeres posmenopáusicas. También se puede ver en sarcoidosis, en el RC3P, que es una artritis de presentación más en el adulto, la enfermedad de Still, el síndrome PPP, que es pancreatitis, poliartritis y paniculitis, y la artritis neoplásica, paraneoplásica. Y la crónica se ve mucho en la mecánica, la artritis reumatoide, casi todas las enfermedades autoinmunes me pueden dar compromiso poliarticular de manera crónica. La otra pregunta que nos debemos hacer es cómo es la progresión del dolor. Entonces, hay un tipo que es el tipo migratorio y es que a usted se le resuelve completamente el dolor en una articulación y empieza a aparecer en otra. Y eso se ve mucho en la fiebre reumática, en la artritis gonocóxica y en la artritis viral. El siguiente es el aditivo y es que fuera de que me está doliendo una articulación, empieza a sumarse otras articulaciones nuevas y esto se ve más en la artritis reumatoide y en el lupus. Y el intermitente son esas artritis recurrentes que resuelven completamente y vuelven a aparecer. Y eso se ve más en artropatía por cristales, en espondiloartritis, en sarcoidosis, y ahí pudiéramos considerar también el reumatismo palindrómico. Muy importante cuando tengamos dolor articular poliarticular, evaluar muy bien la mano, porque normalmente en los poliarticulares hay compromiso de alguna forma de la mano y esto nos va a dar la clave de qué es lo que tenemos que ir a buscar. La muñeca, por ejemplo, se va a ver más comprometida en la artritis reumatoide, en la pseudogota, en la artritis reactiva, artritis idiopática juvenil y enfermedad de Still. Cuando hablamos de la primera trapecio metacarpiana se ve más comprometida en la artrosis y en la artritis reumatoide. Las metacarpofalángicas se ven más comprometidas en la artritis reumatoide, en el lupus, la pseudogota, la hemocromatosis y el síndrome de Sjögren. Las interfalángicas proximales en artritis, lupus, Sjögren, artrosis y artritis psoriásica. Y en las distales ya se nos empieza a cortar un poquito más y se ven más comprometidas en la artrosis, en la psoriásica y en la reactiva.
Entonces vamos a ver un poquito de cómo es la semiología de la mano para que nos acerquemos a esas enfermedades, podamos diagnosticar alguna enfermedad si revisamos bien la mano. ¿Cómo es la mano normal? La mano normal, normalmente, perdón la redundancia, puede cerrar por completo, hacer el puño por completo. Usted pudiera ver todas las curvaturas que hay entre cada una de las metacarpofalángicas. Cuando usted pierda eso y se aplane completamente, piense que probablemente lo que está pasando es que tenga sinovitis ahí y usted va a ver que usted no logra ver los músculos interóseos, no se ve hipertrofia de las metacarpofalángicas y no hay desviación de la mano. Mientras que en artritis reumatoide tenemos las siguientes características. Tenemos las siguientes características. A ver, vamos a ver una hipertrofia de las metacarpofalángicas, como lo vemos acá. Se empieza a ver atrofia de los interóseos, se empieza a ver unas subluxaciones de las metacarpofalángicas, un pulgar en Z, unos dedos en cuello de cisne, pudiéramos ver algo de nódulos y una desviación del carpo. En la artritis reumatoide entonces tenemos la pérdida de la linealidad de la mano con la desviación generalmente hacia el lado ulnar y tenemos unas alteraciones morfológicas muy características de la artritis reumatoide, lo que llamamos dedo en botonera y dedos en cuello de cisne. Esta es una artritis de inicio tardío que se hizo más en una forma de RC3PE, donde no se compromete casi las interfalángicas proximales y no tenemos compromiso de de las metacarpianas y hay mucho edema en el dorso, que es lo que se llama coffee hands. En artritis psoriásica pudiéramos ver una mano menos comprometida que la artritis reumatoide, pero la artritis psoriásica es un poco más de detalle. Por ejemplo, si usted no detalla bien esta mano, pues perdería el detalle de que este dedo es diferente a los demás. Está perdiendo su anatomía y este dedo es lo que se llama dedo en telescopaje, que se produce en la artritis psoriásica, sobre todo en la variedad mutilans, que también puede dar un dedo o un signo en ráfaga donde hay una limitación para el cierre, pero no se compromete toda la mano, sino generalmente es de un dígito. También en psoriasis podemos ver que hay unos deditos que se ven un poco más hematizados que otros y eso se llama dactilitis, que es una entesitis de estas interfalángicas. Y acá vemos unas manos con unas interfalángicas distales muy comprometidas y además de eso asimétrico. Entonces, al solo examinar estas manos, sabemos que tenemos que ir a buscar esa psoriasis en algún. Y que es muy importante siempre que usted evalúe las manos, evalúe las uñas. En psoriasis, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de cambios. Tenemos el pitting, que son unos puntos, es como si hubiese pasado una aguja por esa uña. Son varios puntos donde no hay inicialmente deformidad, sino que debe mirarla muy bien al detalle porque hay que tocar muy bien esa uña. Puede haber también nicolisis y se denomina muchas veces como manchas de aceite o hiperkeratosis que usted evalúa de forma lateral la uña y usted pudiera ver incluso dos uñas, una sobre la otra, que eso es muy de artritis psoriásica, o hemorragias en astilla. Hay 5 tipos diferentes de artritis psoriásica. Hay unas que comprometen más las interfalángicas distales, otra que es más de oligoartritis asimétrica, otra más que es de poliartritis, que es muy similar a la artritis reumatoide. La característica acá es
que lo podemos diferenciar en las placas, en las radiografías de manos y pies, y además de eso va a tener un factor reumatoide y un anti-CCP negativo. Hay otra de afección axial, que es muy de espondiloartritis, y otra que es artritis mutilans, que es la variedad que más destrucción articular genera. En espondiloartritis realmente hay poco compromiso de manos, pero lo que sí tenemos que ir a buscar son las dactilitis, tanto en los dedos de las manos como en los dedos de los pies. A esos pacientes que consultan por dolor, hay que quitarle los zapatos y las medias y revisar muy bien cómo están todos los dedos, cómo están las entesis. El lupus, aquí no es un compromiso tanto articular en estas dos fotos, sino más es un compromiso de piel. Aquí tenemos un chilblain, que es un eritema que se da en los dedos, que se da a lo largo de todo el dedo, que es diferente a, a las pápulas de Gottron, que son más sobre la superficie articular. Este es un poco más extenso. También podemos ver lesiones de lupus. Este es un lupus verrucoso. Acá tenemos más compromiso de piel. Este lupus va a ser compromiso de las uñas, va a ser destrucción de las uñas. Y tenemos un compromiso articular que es la artropatía de Charcot, que cuando usted eleva las manos o examina las manos, usted ve que tiene muchas deformidades, pero cuando extiende, estas deformidades mejoran, se alinean. En esclerosis sistémica, más que compromiso articular, es el compromiso de la piel, que hay un engrosamiento en el dorso de la mano, el engrosamiento en la primera falange, que es lo que llamamos esclerodactilia, y esa rigidez de la piel es lo que va a impedir que haya un completo cierre de las manos. Hay que mirar también la palma de las manos. Aquí podemos ver estos puntos rojos que se llaman telangiectasias, que son muy de esclerosis sistémica. Puede verse en otras enfermedades autoinmunes, pero son más de esclerosis sistémica. Hay que buscar también si tiene fenómeno de Raynaud o estas alteraciones que se llaman calcinosis. Las uñas son súper importantes cuando revisan las manos. Hay que ver muy bien el lecho, porque en el lecho podemos ver estos vasos que están acá, que normalmente no se deberían ver. Si ustedes en este momento se miran su lecho, ustedes no deberían ver ningún vaso. Cuando los vasos empiezan a ser visibles al ojo, se tiene que preguntar muy bien por fenómeno de Raynaud, y una de las enfermedades que más produce fenómeno de Raynaud es esclerosis sistémica. No es única de la esclerosis sistémica, porque también la podemos ver en enfermedad mixta, en lupus, en síndromes antisintetasa, pero siempre sabemos que hay un fenómeno de Raynaud que es patológico o que es secundario, que tiene estas dilataciones en el lecho. Aquí vemos una paciente que tiene todas sus líneas del dorso de la mano que están, pero cuando vemos la primera falange vemos que no se pierde, pero no tiene pérdida del pliegue. Esto se denomina pop fingers. También tenemos que mirar los pacientes que tienen fenómeno de Raynaud, esa puntica de los dedos, si tienen úlceras, porque esto nos habla de un fenómeno de Raynaud que es secundario, y cuando esas úlceras resuelven van a dejar una marca que es lo que se llama pitting scars. Vemos también este compromiso de estas manos, que no se denomina un dedo en botonero. Esto no es un artritis reumatoide, sino que por la turgencia de la piel es imposible hacer la extensión completa de la mano. Entonces esto es por la piel turgente, que tiene una esclerosis sistémica. Y aquí vemos unas úlceras mucho más avanzadas, tienen fenómenos isquémicos secundario a un fenómeno de Raynaud. Siempre que ustedes vean úlceras, pitting scars o isquemia digital, pues siempre está pasando algo más allá y no es un fenómeno de Raynaud primario, sino siempre hay que ir a buscar cuál es la causa, cuál es la enfermedad que está ocasionando esto. Las manos en miopatías inflamatorias
también se pueden ver comprometidas. Esto es lo que decía de las pápulas de Gotthard. Las pápulas de Gotthard se pueden palpar, son lesiones papulosas, a veces pueden no tener cambios de coloración, pero sí en la palpación, y se localizan siempre sobre las metacarpofalángicas e interfalanges proximales. Hay que ir a mirar muy bien también la parte radial, y sobre todo del índice, porque ahí se va a ver un engrosamiento y eso se va a denominar manosen mecánico. Esto es algo que tenemos que ir a buscar en pacientes que tienen debilidad muscular y compromiso pulmonar. En gota pudiéramos ver nódulos que están localizados en diferentes partes. La ruta es un poco más aleatoria, y ya pues cuando hay topos tan grandes y tan evidentes como el de este señor, que incluso si ven acá tiene sobre la pared abdominal topos, pues la artritis gotosa puede producir daños muy grandes a nivel articular donde están localizados los topos. Y la mano en artrosis, que esta es una de las causas que más nos mandan a consulta, y es que confunden las manos de artritis con las manos de artrosis. Realmente no es tan difícil de diferenciar. Primero, la artrosis no tiene ni factor reumatoide ni anti-CCP positivo, normalmente no eleva reactantes, y su compromiso es más de interfalancas proximales e interfalancas distales. No se asusten cuando a una persona ya de edad que trabaja mucho con sus manos empiezan a tener estos deditos que se vuelven un poco más gruesos, su cabezoncito. En estas dos interfalángicas esto es muy de artrosis. Entonces, el patrón o el tipo de articulaciones que tenga comprometido nos va a dar la pista de qué enfermedad es la que hay. La artritis reumatoide pudiera comprometer casi todas las articulaciones, respeta mucho la parte axial y las caderas. Esas se pudieran ver comprometidas de una parte muy avanzada, pero es raro. La artritis psoriásica, como les dije, hay 5 tipos de artritis psoriásica diferente, con lo cual pudiera comprometer cualquier tipo de articulación. Las espondiloartritis comprometen más el eje axial, comprometen la sacroiliaca, puede tener repercusión sobre las caderas y puede tener compromiso axial, sobre todo de grandes articulaciones, hombros y rodillas. Respetan mucho las manos. Y la osteoartrosis, en primer lugar, pues también depende del peso de la paciente. Si una paciente de peso pues un poco más obesa, va a alterar las articulaciones que cargan el peso, es decir, las rodillas y las caderas. También aquellos que fueron deportistas, que montaron mucho bicicleta, o que tuvieron trotes, o que hicieron alguna cosa de impacto articular, va a verse más comprometida cadera y rodillas. Y en las manos, recuerden que son las interfalángicas distales, las proximales y la primera, trapecio metacarpiano. Puede comprometer también la acromioclavicular y parte de los cervicales. Cuando usted tiene entonces dolor articular, ya supimos si era mecánico, inflamatorio, qué tipo de articulaciones me estaban comprometiendo, ya fuimos a revisar súper bien las manos. Busquemos otras manifestaciones sistémicas. Preguntémosle si ese paciente ha tenido alopecia difusa, miremos si tiene algo de eritema malar o eritema heliotropo. Preguntemos por fotosensibilidad. Recuerde que si usted le pregunta que si se pone rojo con el sol, pues todo el mundo le va a decir que sí, pero algunos artículos definen fotosensibilidad como aquella que persiste hasta 72 horas al exponerse a la luz del sol, y que se acompaña de cefalea o de artralgias, y que usted es ligeramente más rojo comparado con su hermano o algún familiar que tenga su mismo fototipo. También debe ir a buscar el lupus discoide. Es muy importante mirar muy bien pabellones auriculares, mirar si tiene úlceras orales, alguna alteración ocular, alguna alteración en la nariz que nos dé las pistas. Y cuando esté abordando ese dolor articular, pues es importante solicitar algunos laboratorios. En un hemograma vamos a buscar si tiene anemia, y esa anemia si es inflamatoria o es por hemólisis.
miremos la línea blanca. Si tiene leucopenia y linfopenia, pues nos orientará más a ir a buscar un lupus. Si tiene leucocitosis y sobre todo neutrofilia, pues nos orientará más a esas artritis agudas, las infecciosas y la de cristales que producen mucha leucocitosis. Y en las plaquetas hay que mirar si tiene trombocitopenia, pues se asociará más a una enfermedad autoinmune, por ejemplo, el lupus. Pero si tiene trombocitosis, se va a hablar más de inflamación y hay que ir a buscar en primer lugar siempre infección y luego pues si es alguna de las enfermedades que no es tanto antiinflamatoria, tanto autoinmune, sino más autoinflamatoria. El uroanálisis es muy importante, mirar cómo está el pH y la densidad, si tiene una presencia de proteínas y cómo está el sedimento. Ahí si tiene hematuria, leucocitoria, cilindruria, que nos acerque más a pacientes que tengan lupus, por ejemplo. Los reactantes de fase aguda son muy importantes. Solicitamos una proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación para mirar qué patrón tiene y si es un patrón agudo, si las dos están elevadas de manera concordante. La ferritina y la electroforesis de proteína nos va a servir cuando estamos hablando más de cronicidad. Y para ciertos tipos de artritis también, por ejemplo, la enfermedad de Still. Vamos a mirar cómo se comporta esa sedimentación y esa PCR, si hay alguna discrepancia. Si tiene más aumentada la sedimentación y la PCR está normal, piense más en enfermedades autoinmunes o busque vía una electroforesis a ver si tiene alguna patología como una gamapatía monoclonal. Si está más elevada la PCR que la sedimentación, estamos hablando que es una fase inicial de inflamación, un infarto, una gota, o si las dos están elevadas de manera importante, estamos hablando más de infecciones, por ejemplo, o inflamación. Recuerden siempre que la velocidad de sedimentación deberíamos corregirla por la edad, que en hombres es la edad dividido 2 y en mujeres es la edad más 10 dividido 2, porque las mujeres, los ancianos y los obesos tienden a tener una sedimentación más elevada y es muy importante, por ejemplo, haciendo el ejercicio, una paciente de 80 años, su sedimentación, si hacemos la regla, si es mujer, sería 80 más 10, que son 90, dividido 2 es 45. El punto de corte de la sedimentación normal en los laboratorios es de 20. Si a usted le llega una paciente con 40, pues ya usted se preocupa, pero al hacer la corrección se dará cuenta. Si la PCR no está elevada y lo único que está elevado es la sedimentación, es que probablemente eso se está dando más es por la edad si no tiene ningún otro síntoma concomitante. Y como parte final para abordar el dolor articular y tiene compromiso de manos, pídale una radiografía de manos porque las radiografías tienen diferentes compromisos radiográficos y eso nos da muchísimas pistas. Vemos, por ejemplo, acá este dedito que tiene alteraciones en los tejidos blandos y tiene una gran erosión. Esa erosión, si vemos, tiene una cosa que se llama el signo de la cortical colgante o el signo de la C, que es muy de gota. Aquí vemos, por ejemplo, un compromiso más de interfalángicas distales con el signo de la gaviota y mucho más esclerosis, pues estamos hablando más de una artrosis. Aquí vemos un compromiso marcado de CAR, sobre todo acá, y disminución de los espacios de las interfalángicas proximales. Vemos algo de erosiones en las metacarpofalángicas. Esta es una radiografía de manos de una artritis reumatoide. Aquí vemos un poco más de osteopenia justa articular sin ninguna erosión. Puede haber un poquito de disminución de los espacios articulares de las metacarpoflángicas y las interfalángicas proximales. Probablemente estamos hablando de una artritis temprana. Aquí vemos unas erosiones muy laterales, muy importantes. Aquí vemos también unas lesiones laterales importantes. Aquí estos son cambios, aquí también hay un cambio muy importante, estos son cambios que se pudieran ver más en artritis psoriásica
Y aquí lo vemos también que se puede denominar el signo de las orejitas de Mickey Mouse. Además que en la artritis psoriásica no vemos tanto osteopenia, es muy de psoriasis. Y acá la fusión de la interfalange distal con la proximal, que también es muy de artritis psoriásica. Aquí vemos un cambio que se llama lápiz en copa, que se ve en artritis mutilans, que se ve principalmente en la artritis psoriásica, tanto en este dedito como en este la vemos. Y aquí vemos también una fusión de la distal, que es de una artritis psoriásica también. Entonces, ideas para no olvidar. Primero, identifique si el dolor es mecánico o inflamatorio, eso le va a dar muchísimas pistas. Mire cuál es el número de articulaciones comprometidas y cuál es el tiempo de evolución de ellas, ¿es aguda o es crónica? Identifique si tiene otros síntomas asociados, si tiene algo en la piel, si tiene pérdida de cabello, pérdida de peso y evalúe si tiene elevación de reactantes y algún cambio radiográfico que le oriente a alguna patología. Les quiero nuevamente agradecer la oportunidad de permitirme estar acá. Les quiero decir para los que no saben, este es mi canal de YouTube, se llama Foro de Enfermedades Autoinmunes. Ahí hay varias clases donde también subiremos esta charla y varias charlas de diferentes enfermedades autoinmunes que les puede ayudar mucho cuando quieran refrescar algún conocimiento. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirme a mi correo electrónico. Pueden hacerme las preguntas en este momento. Hola, profe. Profe, primero ante todo, muchísimas gracias por sacar el espacio, por organizar las diapositivas.